Creo que hablo por muchos cuando digo que el podcast paranormal es de esos podcasts que despiertan la curiosidad. Siempre que el invitado o el conductor comentan algo que me llama la atención, tengo esa necesidad de pausar el capítulo y ponerme a investigar, especialmente si es algo relacionado a ciencia o historia. Y este fue el caso con el capítulo 14 de la segunda temporada de este podcast. Muchos de los puntos que tocaron me generaron preguntas como ¿por qué se dice que la Gran Pirámide es la tumba de Keops? Así que a través de videos trataré de contestar las preguntas que me surgieron. Ojo, aquí no hablaré de creencias. Por ejemplo, si tocan el tema de la brujería, no voy a ponerme a discutir por qué sí o por qué no existe la brujería. Esa es una creencia y se respeta. Y bueno, para cada punto voy a resumir lo que dijo el invitado o conductor y también pondré el timestamp del video original para que vayan a checarlo y de paso le den like. Ahora sí, comencemos. El primer punto que me llamó la atención fue cuando el invitado menciona que, según la Estela del Hambre, la Gran Pirámide era un templo a Isis, a la gran diosa dadora de vida. También menciona que no hay texto egipcio que diga que la Gran Pirámide sea la tumba de Keops. Bueno, empecemos con la Estela del Hambre. La Estela del Hambre es un texto grabado en piedra que data alrededor del 200 a.C., en la época de la dinastía Ptolomeica, y en el cual se narra cómo el faraón Sócer, que reinó alrededor del 2660 a.C., pide ayuda al dios Num para acabar con una sequía que estaba provocando una hambruna en Egipto. Y bueno, de ahí viene el nombre de la Estela del Hambre. En fin, en esta estela nunca se menciona la Gran Pirámide de Giza. De hecho, no se menciona ninguna pirámide. Y por otro lado, Isis sí es mencionada, pero solo se hace como en una lista de los dioses que se veneran en el templo del dios Nu. Así que no, la Estela del Hambre no dice que la Gran Pirámide haya sido un templo a la diosa Isis. Y hasta aquí iba a dejar mi investigación, pero decidí buscar algún texto que sí relaciona a la diosa Isis con la Gran Pirámide. Y pues lo encontré uno. Este texto se conoce como la Estela del Inventario, que yo creo que el invitado se confundió en nombre y estaba pensando en esta estela. La estela del inventario data del 670 a.C. y se encontró en el templo de Isis, el cual se ubica justo al lado de la Gran Pirámide. En esta estela se menciona a Keops y se refiere a la diosa Isis como la señora de la pirámide. Y aquí podrán pensar, entonces sí hay evidencia de la relación entre la Gran Pirámide e Isis. Pues no exactamente. Esta estela no se considera como una fuente confiable. ¿Pero por qué? Para empezar, fue hecha casi 2000 años después de la construcción de la pirámide, es decir, no es una fuente contemporánea. Pero la razón más importante de por qué no se considera una buena fuente es por el contenido. En la estela se dice que el templo de Isis ya existía antes de la llegada de Keops. Sin embargo, sabemos que esto no es cierto. ¿Cómo sabemos esto? Pues este templo se construyó utilizando parte de la pirámide de una de las esposas de Keops. Es decir, es un hecho que primero se construyó la pirámide de esta esposa y tiempo después el templo. Otro punto importante es la mención de Isis en la estela. Se podrán preguntar qué tiene de extraño esto. Bueno, la mención más antigua que se conoce de Isis es de como 100 a 200 años después de Keops. Y solo me refiero a que fuera mencionada. No me refiero a evidencia de que Isis tuviera un culto fuerte. De hecho, Isis no se consideró una deidad principal hasta como 1500 años después de Keops. Y aquí me podrán decir, bueno, simplemente no se ha encontrado algún texto que mencione a Isis. Esto sería muy improbable. Piénsalo de esta manera. Si los antiguos egipcios antes de Keops construyeron la Gran Pirámide en honor a Isis, eso significaría que su culto era muy, pero muy fuerte. Que hayan construido esta pirámide tan colosal para Isis implicaría que esta diosa era de las deidades más importantes de los egipcios. Y sin embargo, no se ha encontrado evidencia de la existencia de Isis que sea anterior a Keops. No encontrar nada de evidencia para una diosa tan importante es prácticamente imposible. Ya deberíamos haber encontrado algo. ¿Y por qué se hizo esta estela o de dónde sale? Hay dos posibles opciones.
La primera es que es una farsa donde se dice que el templo es más antiguo de lo que en realidad era, con el objetivo de hacerlo más interesante o llamativo. La segunda es que es la copia de un documento más antiguo, pero que exagera algunos datos. De cualquier forma, los arqueólogos son cuidadosos de tomar lo que dice esta estela como evidencia histórica. Ahora pasemos a la otra parte de este punto. El invitado afirma que no hay textos egipcios que digan que la Gran Pirámide es la tumba de Keops. ¿Y es esto cierto? Pues sí, no se han encontrado textos egipcios que digan explícitamente que la Gran Pirámide es la tumba de Keops. Y aquí es donde se estarán preguntando, ¿por qué se dice que la Gran Pirámide es la tumba de Keops? Es decir, no hay textos egipcios que mencionen esto, y tampoco se encontraron restos humanos en la pirámide. Bueno, les daré algunas de las evidencias que utilizan los arqueólogos para decir que la Gran Pirámide es la tumba de Keops. Evidencia 1. En la cámara del rey están los restos de un sarcófago. Evidencia 2. En algunos bloques de piedra dentro de la pirámide se han encontrado marcas hechas por trabajadores que mencionan a Keops. Y aquí tengo que abrir un paréntesis para explicar algunos detalles de los nombres de los faraones. Los faraones tenían alrededor de 5 nombres, varía según la época, y a veces estos nombres tenían variantes. Por ejemplo, el nombre Keops no es uno de estos nombres, es simplemente la versión griega del nombre. En egipcio sería Jufu o Kufu, y aquí les dejo la forma más común de escribirlo. Así que si me escuchan decir Kufu, Jufu o Keops, sepan que estoy hablando del mismo faraón. Y otro detalle que les quiero dejar es que algunos de estos nombres tienen un cartucho. ¿Qué es un cartucho? Un cartucho es un óvalo con una línea horizontal en uno de los extremos que encierra el nombre de alguien de la realeza. Entonces, si ven unos jeroglíficos encerrados en un óvalo, pueden estar casi seguros que es el nombre de un faraón. Ahora sí, cierro paréntesis y regreso al punto. Dentro de la Gran Pirámide se han encontrado marcas como las siguientes. El Horus Medjedu es puro y el Horus Medjedu es el purificador de las dos tierras. ¿Y quién es Medjedu? Medjedu es el nombre Horus de Keops. Por eso estas marcas dicen el Horus Medjedu. ¿Y qué son estas marcas? Se cree que eran nombres de cuadrillas de trabajadores. Una construcción de este tamaño necesitó muchos trabajadores, y es lógico pensar que estos estaban divididos en cuadrillas. Cada cuadrilla tenía un nombre así para identificarse. Ojo, estas marcas no son algo único de la pirámide de Keops. Por ejemplo, en la pirámide de Micerino, la tercera de las tres grandes pirámides de Giza, también se encontraron marcas similares. Hay una que todavía se debate cuál es la forma correcta de leerla, pero puede ser Micerino está borracho o los borrachos de Micerino. Evidencia 3 y mi favorita. La Gran Pirámide está rodeada de tumbas de gente relacionada a Keops. A los costados de la Gran Pirámide se encuentra el cementerio este y el cementerio oeste. Aquí hay algunas pirámides pequeñas, que son las tumbas de la madre y de las esposas de Keops, pero también hay muchas mastabas. Las mastabas son pirámides truncadas con bases rectangulares. Son estructuras más sencillas que las pirámides. Estas mastabas eran las tumbas de otros familiares de Keops, hermanos, sobrinos, algunos hijos y algunos nietos, y también eran las tumbas de trabajadores importantes relacionados a la pirámide. Y es en estas mastabas donde se menciona a Keops. Por ejemplo, la mastaba G2001 es de un hombre llamado Yetu. En el pórtico de su mastaba se lee lo siguiente: el encargado de la ciudad piramidal de Ajet Khufu, supervisor de los sacerdotes funerarios de Ajet Khufu, vasallo del rey en el palacio, el que está bien provisto ante Osiris, Yetu. Básicamente se enlista los títulos que esta persona tenía. Otro ejemplo es la mastaba G2352, la cual tiene una inscripción en una puerta falsa que dice: de la gran capilla, poseedor de un estado bien provisto ante el gran dios, sacerdote de Keops que preside a Het Khufu, el allegado real, Nikahap. Y de hecho aquí pueden ver cómo está escrito Jufu o Keops,
la bolita, el pajarito, serpiente con cuernos y pajarito. Y se podrán preguntar, ¿qué es esto de Akhet Khufu? Akhet Khufu es el nombre de la Gran Pirámide. Así es como se le conocía en la época de Keops, y significa el horizonte de Keops. ¿Y cómo sabemos que Akhet Khufu es una pirámide? ¿No podría haber sido el nombre de otra cosa? En egipcio antiguo utilizaban algo que se llama determinativo. Un determinativo es un símbolo que no se pronuncia y que se coloca al final de una palabra. Servía para aclarar el significado de la palabra, ya que era habitual encontrar palabras homófonas. Bueno, Akhet Khufu tiene un determinativo, y este determinativo es un triángulo que significa pirámide. Es decir, nos están diciendo explícitamente que el horizonte de Keops es una pirámide. Y de hecho, en estos dos ejemplos, vemos el nombre de la pirámide. La calidad de la primera imagen no es muy buena, pero sí se alcanza a apreciar. Y a lo mejor se pregunten, ¿cómo sabemos que las mastabas eran tumbas? Bueno, en estas se han encontrado sarcófagos, y en algunas se han encontrado restos humanos. Por ejemplo, la mastaba G7530-7540 pertenece a la reina Mercian III, una nieta de Keops, y en su sarcófago se encontraron sus restos. Estos solo fueron algunos ejemplos. Después de todo, hay más de 100 mastabas entre ambos cementerios. Obvio, no en todas se encontraron inscripciones mencionando a Keops, ya que algunas están muy destruidas, pero sí hay otras mastabas que lo mencionan. Evidencia número 4. Las barcas fúnebres. En las creencias del antiguo Egipto, los dioses poseen barcas que utilizan para moverse, ya sea por el cielo, por el inframundo, etc. Algunos de estos dioses incluso poseen más de una barca. Y los faraones, al ser representantes divinos, también debían tener barcas para transportarse en el más allá. Por lo tanto, los faraones eran enterrados con sus barcas. Dicho esto, se han encontrado dos barcas fúnebres enterradas en unos pozos justo a los pies de la pirámide. En uno de los bloques que tapaba uno de estos pozos está escrito el nombre de Keops. Además, se encontraron grafitis en varios bloques con el nombre de Yedefra, hijo y sucesor de Keops. ¿Y por qué se menciona a Yedefra? Bueno, Keops no se pudo haber enterrado a sí mismo. Es lógico pensar que el encargado de dirigir su funeral debió haber sido el siguiente faraón, por lo que la mención de Yedefra no resulta extraña. Esta foto es de uno de esos bloques, con el nombre de Yedefra. Quinta y última evidencia, el diario de Merer. Este es un texto egipcio escrito en papiro que data de la época de Keops, y como podrán suponer, es el diario de un hombre llamado Merer. Lo que nos dice este diario es que Merer estaba encargado de supervisar el transporte de bloques de piedra de la cantera de Tura hacia la pirámide Akhet Khufu. Ojo, nunca menciona explícitamente para qué serán utilizados estos bloques. Nunca dice que serán utilizados para la pirámide. Pero esto sí nos dice que Keops estaba construyendo algo en Giza y que necesitaba muchos bloques. Los arqueólogos creen que estos fueron los bloques utilizados para cubrir la pirámide. La foto que ven es de una de las páginas de este diario. Aquí pueden ver cartuchos y aunque no es muy claro se distingue el nombre de Keops. La bolita, pajarito, serpiente con cuernos y pajarito. Y como último dato, el diario de Merer no se encontró ahí en Giza. Se encontró a más de 100 kilómetros de la pirámide. Estas evidencias por sí solas no serían suficientes para probar que la Gran Pirámide es la tumba de Keops, pero cuando consideras todas juntas, resulta difícil no llegar a esta conclusión. Déjenme saber qué opinan de estas evidencias. Planeo subir más videos de otros puntos que se tocan en este mismo capítulo del podcast paranormal. Y si se preguntan por qué analizo un capítulo ya algo viejo, bueno, desde que salió dicho capítulo tuve ganas de hacer un video como este, pero nunca me di el tiempo. Hasta ahora. Cuídense y recuerden checar sus fuentes. Hasta la próxima.